Bienvenido, bienvenida. Vamos a seguir hablando de bases de datos, pero en esta ocasión para tratar algo un poco más avanzado. Vamos a empezar a hablar de PLSQL. Y en concreto en esta primera entrega dedicada a PLSQL hablaremos de qué son los bloques anónimos, o sea, nuestra primera forma de introducir código en una base de datos, y empezaremos a usar el orden select_into para realizar consultas y poder trabajar desde PLSQL con los resultados de esas consultas. Pues bien, la primera pregunta posiblemente es ¿qué es eso de PLSQL? Pues la idea está en que es un lenguaje que incluye Oracle, o Oracle como lo quieras llamar, que permite automatizar ciertas tareas relacionadas con las bases de datos. SQL ya sabes lo que es, la abreviatura de Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado, y PL son las siglas de Procedural Language, o sea, lenguaje procedural. Procedural en el sentido de que nos permitirá hacer una serie de cosas que de por sí SQL no permite. Por ejemplo, podremos comprobar condiciones, que es algo que algunas versiones de SQL permiten con una función if, pero PLSQL nos permitirá llegar mucho más allá y hacer comprobaciones mucho más complejas. De igual modo podremos usar bucles y lo usaremos sobre todo para manejar bloques de datos repetitivos, lo veremos. Será posible también crear nuestras propias funciones y nuestros propios procedimientos. A veces la palabra procedimiento rechina un poco, es algo que suena arcaico. Comentaremos la diferencia entre función y procedimiento cuando llegue el momento, pero la idea está en que puedo crearme bloques de código y dejarlos guardados para reutilizarlos tantas veces como necesite. Y haremos más cosas, haremos cosas más avanzadas como usar cursores para recorrer bloques de información más o menos complejos y hacer operaciones sobre cada registro. Permite hacer muchas más cosas, pero eso es lo que nos interesa a nosotros. Eso sí, un detalle interesante, esto no es algo totalmente exclusivo de Oracle, en el sentido de que PostgreSQL también tiene su propia versión. En su caso lo llaman PLPGSQL, con el PG de Postgres, pero la idea está en que la gran mayoría de cosas que veamos se podrán aplicar con muy pocos cambios, con cambios realmente simbólicos. Si prefieres, porque no te funciona Oracle, porque prefieres software libre, emplear en su lugar PostgreSQL. Pues vamos allá, para toda esta serie de vídeos lo que haremos es tener una serie de datos de prueba, que va a ser sobre los que iremos haciendo consultas y manipulaciones según proceda. Vamos a pensar en una colección de juegos digamos informáticos, juegos de ordenador, juegos de consola, y una serie de plataformas. Por ejemplo, este juego es para PlayStation 5, o este es para Xbox, o este es para la antigua Nintendo Wii, o para la todavía más antigua Game Boy, o para ordenadores antiguos de 8 bits, o cosas por el estilo. Con un par de salvedades, vamos a tomar eso como una relación uno a muchos. Es decir, por una parte tendremos en cada plataforma quizás varios juegos, quizás ninguno. Pero lo que haremos es dar por sentado que un juego no existe para varias plataformas. Si existe para plataformas, lo que haremos es repetir el registro de ese juego. Eso va a permitir que tengamos solo dos tablas, que las consultas sean un poco más sencillas, a cambio de que no sea real del todo. Un planteamiento totalmente pensado en el mundo real exigiría tener realmente una relación muchos a muchos. Un juego puede existir para distintas plataformas. Perderemos ese detalle. Pero insisto, la intención es que, aun teniendo dos tablas, sea una estructura de datos relativamente sencilla, que nos permita hacer comprobaciones manejando dos tablas distintas, pero por ahora no más de dos tablas. ¿Y cuál va a ser la apariencia de esas dos tablas? Pues la más sencilla va a ser la tabla de plataformas. De cada plataforma queremos un código y un nombre, nada más, de modo que con la sintaxis clásica de SQL tendríamos que el código podría ser simplemente un char. Al ser muy pocas letras no hace falta ni siquiera que sea un varchar, no ganamos nada con que la longitud sea variable, no habrá gran cosa que el gestor de base de datos pueda optimizar por nosotros, y ese código va a actuar como la clave primaria, va a ser nuestra primary key, y tendremos el nombre con bastante más información, con 30, podrían ser 40, 50 letras. En ese caso ya sí que tiene sentido usar un varchar en vez de un char. Pero insisto, esa es la estructura con sintaxis estándar de SQL. Sabes que Oracle tiene sus peculiaridades, con lo cual en nuestro caso concreto usaremos la sintaxis de Oracle, con lo cual habrá ciertas cosas que si lo pretendes llevar a Postgres cambien. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que haremos realmente es que el código lo declararemos como char, pero no indicamos todavía que es la clave primaria, sino que lo haremos posteriormente como una restricción, una constraint. Y el nombre, en vez de varchar, pondremos varchar2, que es la nomenclatura preferida por Oracle. Pero insisto, en PostgreSQL no existe varchar2, existe varchar.
igual que no existe number, existe numeric, usa los tipos de datos totalmente estándar de SQL. Con lo cual son detalles que tendrías que cambiar si lo quieres hacer desde PostgreSQL. Y lo dicho, esa clave lo pondremos como una restricción posterior, para poder hacer consultas sobre qué restricciones tiene esta tabla o esta otra tabla. Pues la restricción se puede llamar PK plataformas, por eso que es la primary key, la clave primaria, en mi tabla de plataformas, y es que la clave primaria sea ese código que hemos declarado antes. Esa va a ser nuestra primera tabla. Pues vamos a probar a crearla ya desde SQL Developer de Oracle. Ya sabes, esta es la apariencia del entorno. Abro mi conexión. Esa sería mi orden de creación y ya sabes, si tengo solo una orden pequeña como un select, usaría este botón. Si tengo varias, por lo general usaremos el segundo botón de ejecutar todo el script, es el que voy a probar ahora. Y debería responderme que ha podido crear perfectamente esa tabla de plataformas. Vamos con la de juegos. Esta tabla de juegos va a tener mucha más información, entre ellas la clave ajena que enlace con la otra. Entonces la llamaremos juegos simplemente. Ya sabes, hay distintas políticas. Hay quien prefiere que las tablas tengan nombres en singular, hay quien prefiere que sean en plural. A mí me parece que los select por lo general quedan más natural si el nombre está en plural. En cualquier caso, como antes, un código que va a ser la clave primaria, pero que detallaremos después como constraint, un nombre, una descripción, todos los campos que se te ven ocurriendo, por ejemplo, un año de lanzamiento para tener algún dato numérico, un espacio ocupado, sea en megabytes, en gigabytes, en kilobytes, en lo que tú decidas. A veces es interesante poner esa unidad como parte del nombre, para evitar discrepancias de, es que yo pensaba que el espacio era en megabytes y resulta que es en kilobytes. En cualquier caso, para que haya un número también con decimales, y nos hará falta también ese código de plataforma que nos permita enlazar con la otra tabla. Y ya sabes las restricciones, mi código va a ser la clave primaria, y habrá una clave ajena que enlace juegos con plataformas y que va a ser ese código de plataforma que va a hacer referencia en la tabla de plataformas a su correspondiente código. Nuevamente volvemos, creamos la tabla. Y para estas tareas que son relativamente trabajosas, yo lo que suelo hacer es apoyarme en un editor externo. Suele ser Geany, puede ser Notepad++, Visual Studio Code, cualquier editor más o menos potente. En él tecleo las órdenes y desde ahí las copio y pego al editor de Oracle. Más con el agravante de que estamos usando una máquina virtual, si no recuerdas cuál tendrás el enlace compartido abajo. Y a veces incluso el copiar y pegar da problemas, hay que copiar y pegar en 2 o 3 tandas. Entonces yo probaría a seleccionar todo esto, a copiarlo y pegarlo en SQL Developer, y si no me reconoce nada es porque he copiado y pegado demasiado texto y entonces lo hago en 2 fragmentos. Por ejemplo, las primeras 4 o 5 líneas y luego las restantes. Vamos con ello, selecciono todo esto y pruebo a copiar y pegar. Y me ha permitido traerlo entero, así que lanzo el script para que se cree esa tabla. Y me dice que tabla de juegos creada, vamos a empezar a introducir datos en ellas. Nuestros datos de plataformas podrían ser algo parecido a esto, una serie de ordenadores clásicos como los Amstrad CPC, los Amstrad PCW, los MSX, el Spectrum, y también algunos ejemplos de consolas de años 80, años 90 o incluso más modernas. Por ejemplo, podríamos tener como PSX para la primera PlayStation y así iríamos añadiendo tantos datos como queramos para hacer pruebas con ellos posteriormente. Estos van a ser mis datos. En esta ocasión sí que he necesitado copiar y pegar un par de veces, eran demasiados para un solo copia y pega en esta máquina virtual concreta. Y en este caso indudablemente sí que, como hay muchas órdenes, usaremos el botón de ejecutar todo el script, no exactamente la orden que tengo bajo el cursor, sino todas ellas. Y si miro mi salida del script, veré que tengo muchas líneas de una fila insertada, una fila insertada, una fila insertada. Y los datos de los juegos podrían tener una apariencia similar a esta, es decir, pues para cada uno de ellos tendré un código, tendré un nombre, tendré un año. Puede ocurrir que en ocasiones no conozcamos algún detalle, como por ejemplo el espacio ocupado y juguemos con null. Por lo general sí que tendremos un código de plataforma a la que pertenece para poder enlazar ambas tablas. Pues tendremos varios datos de ese estilo. Y lo que decíamos, no estamos contemplando el caso de que un juego esté disponible para varias plataformas distintas. Con lo cual lo que queremos es insertar 2 juegos que cambiarían en apenas un par de detalles. Cambiaría el código de plataforma, cambiaría el código del juego, quizás cambiara el año, quizás cambiara el espacio ocupado. Y lo dicho, he preparado una serie de juegos, solo 12,
pero suficientes para hacer alguna que otra prueba. Como siempre, preparo todos los insert into. Insisto, puede que necesite copiar y pegar en varios fragmentos en esta máquina virtual concreta de Oracle versión 19. En cualquier caso, cuando tenga todo preparado, lanzo todo el script para que me inserte esos 12 juegos. Y ya sabes, desde aquí mismo podría hacer cualquier consulta. Reemplazo todo eso por ejemplo, una orden select que me diga los nombres de mis juegos. Por convenio ya sabes que tiendo a poner las órdenes de SQL en mayúsculas, los campos en minúsculas, para intentar favorecer la legibilidad, pero que nada me obliga. Por lo general, en casi cualquier gestor de base de datos podré poner las órdenes de SQL, sea en mayúsculas o sea en minúsculas. En cualquier caso, lanzo esta consulta. Y tengo ese resultado. Pues ahora sí, vamos a ver qué haríamos para escribir aquí cosas mucho más complejas que una simple select, para poder emplear aquí condiciones, emplear bucles, crear nuestras propias funciones. En lo que sigue, a lo largo de estas entregas, daré por sentado que tienes unas ciertas nociones de programación, que te suena lo que es una condición, que te suena cómo hacerlas en otros lenguajes, por lo menos con if, que te suena lo que es un bucle, porque son detalles que pasaremos un poco por encima, nos centraremos un poco en la sintaxis, en las peculiaridades de PL/SQL, pero no veremos todos los detalles posibles de qué es una condición, cómo se comprueba, etc. Pues bien, nosotros lo que haremos es crear bloques de programa. Unos serán funciones, serán también sus primos procedimientos, algo que matizaremos dentro de no mucho, pero empezaremos por bloques sin nombre, bloques de código en los que yo pongo una o varias órdenes seguidas y quiero que ejecute todas ellas como parte de un único conjunto. Y para eso lo que haremos es, para empezar, incluir todas ellas entre una palabra begin y una palabra end. De modo que pondremos begin, luego una cierta orden, otra cierta orden, tantas como haga falta, y terminaremos con end. Por lo general, igual que ocurría en SQL, cada orden deberá terminar en punto y coma. Begin no. Begin no lleva punto y coma, si lo ponemos nos indicará un mensaje de error. Pero el resto de órdenes, incluyendo ese end del final, deberán tener un punto y coma. Y a medida que avancemos, realmente incluso ya en los primeros ejemplos, nos interesará también tener variables auxiliares, y en ese caso habrá que declararlas. La forma de hacerlo es, antes del bloque formado por begin y end, pondremos la palabra declare, que al igual que begin, como es un principio de una sección, no lleva punto y coma, y luego iremos indicando para cada variable cuál es su nombre y qué tipo de datos tiene. Por ejemplo, quiero un nombre que va a ser un varchar 2, o quiero una edad que va a ser un number. Y eso para todas las variables que yo vaya a utilizar. Cada nombre y su tipo, otro nombre y su tipo, y así sucesivamente. Vamos a llevarlo a un ejemplo real. Vamos a hacer un primer bloque en PL/SQL que nos muestre, por ejemplo, la media de cuánto ocupan nuestros juegos. Lo sabíamos hacer solo con SQL, pero en esta ocasión vamos a lanzar esa consulta, obtener su resultado y mostrarlo con una orden específica de quiero que me muestres cosas que he obtenido desde PL/SQL. Vamos a verlo. Entonces, en nuestro caso, lo que haremos es, como siempre, empezamos con begin. Luego pensamos en nuestra consulta, sería un select que me calcule la media de ese espacio ocupado en megabytes. Y esa información quiero que la tome de la tabla de juegos. Pero ese detalle querré que me lo guarde en una variable auxiliar. Y esa variable es la que luego yo usaría, sea en una condición, sea en un bucle, en un programa un poco más real. En cualquier caso, la forma de decir este resultado lo guardas en esta variable es usar la palabra into. Diremos esa media espacio ocupado quiero que me la guardes dentro de una variable que voy a llamar espacio medio. Un primer detalle muy importante que tienes que tener en cuenta es que esta sintaxis de select, el select into, necesita que yo obtenga exactamente un resultado. Si yo voy a obtener varios resultados, igual que si no obtengo ningún resultado, se interrumpirá con una excepción. Veremos más adelante la forma de evitar esos problemas empleando cursores, que sí que podrán permitirme recorrer conjuntos de datos con varios resultados. Pero de momento tenemos que pensar que el select into solo sabe manejar un único dato, en este caso la media de espacios. Pues bien, una vez que tengamos ese dato, lo que queremos es mostrarlo en una consola específica de la base de datos, y para eso usaremos un tal dbmsoutput.putLine. dbmsoutput va a ser esa ventana de salida de resultados de la base de datos, y putLine es una orden
que me escribirá en esa ventana lo que yo le indique. Típicamente una cadena o algo que se pueda convertir a cadena. Un número, un algo formado por la concatenación de varios detalles. Y ese va a ser nuestro bloque anónimo a falta de declarar variables. Tengo que declarar que es ese espacio medio en el que quiero guardar el resultado. Pues ya sabes, declare nombre de variable, que va a ser espacio medio, y el tipo de datos, que en principio lo razonable parece que sea el mismo tipo de datos que tenía ese espacio ocupado en megabytes, con lo cual diría, quiero que sea un number con 9 cifras totales, de las cuales 3 van a ser decimales. Vamos a probarlo. Ese sería mi programita, mi bloque anónimo, con su begin, con su end, con su declaración previa de variables, con su select que vuelca resultados a una variable y que luego yo utilizo. Verás que de hecho el dbmsoutput.putLine yo lo he puesto en minúsculas para dejar claro que no es una orden de SQL estándar, sino una peculiaridad de Oracle, y el propio Oracle me lo marca en un color distinto. En cualquier caso, para que eso funcione, primero tengo que pedir esa ventana. Me voy al menú Ver, y entre otras ventanas debe aparecer una salida de DBMS. Si lo tienes en inglés sería DBMS Output, en español debería ser salida de DBMS. Estará colocado en sitio distinto según si está en español o en inglés, porque las opciones del menú de SQL Developer están ordenadas alfabéticamente. Si lo tienes en inglés estará mucho más arriba, que es lo que me parece a mí. Pues le pido esa ventana y la primera vez que la lanzo deberé conectar con la base de datos que tengo por abajo. Tengo aquí un botón más y me pregunta qué conexión quiero usar. En principio mi conexión ORCL, que es la única que tengo, le digo que sí. Y puede ocurrir que me pida usuario y contraseña, ya sabes, los de siempre. Y ahora ya sí, si lanzo este bloque de código, debería calcular ese espacio ocupado en megabytes, guardarlo en una variable auxiliar y mostrarme en esa ventana el valor de ese espacio medio. Lo lanzamos y me aparece que es 7607,271. Como curiosidad, yo podría también simplemente haber hecho esto, ya sabes. En vez de usar PLSQL, hacer simplemente una consulta de SQL como esa. Dime el espacio ocupado en megabytes, su media, tomándolo de los juegos. Y el resultado me aparece en una ventana distinta, en la ventana de resultados de la consulta. Aquí aparece lo que yo haga con órdenes select, y en mi salida de DBMS aparecerá lo que sea parte de un fragmento de programa en PLSQL. De momento un bloque anónimo, más adelante una función o un procedimiento. Pues vamos a complicarlo un poco más. Vamos a pensar qué podríamos hacer, por ejemplo, si queremos obtener el nombre del juego que más ocupa. Hay como mínimo dos posibles planteamientos. Por una parte, lo que ya sabemos con SQL, que es hacerlo con una subconsulta, o con un NotExist, o con un all, o bien ordenando por tamaños y quedándonos solo el primer registro con un limit o un fetch first row. Pero como alternativa, ahora que sabemos tomar valores y guardarlos en variables, lo podemos hacer con dos consultas consecutivas. Primero obtengo cuál es el tamaño mayor y luego busco un juego que tenga ese tamaño. Vamos a hacerlo. Esta es la forma que ya conocemos de SQL. Me obtienes el nombre desde mis juegos para aquel en el que el espacio ocupado coincida con el máximo de los juegos. Insisto, también me serviría con un mayor o igual que all, o sea que sea mayor o igual que todos los demás espacios. Me serviría un que no exista ninguno mayor que él. Me serviría un order by espacio ocupado descendente y me toma solo el primero. Pero ahora vamos a mostrar ese resultado y, como siempre, a declarar la variable. Estamos haciendo poco más que lo que ya conocíamos de SQL. Comprobamos que funciona, comprobamos el resultado y lo planteamos como dos pasos en vez de un único paso moderadamente complejo. Lanzamos. Nos avisa de que ha terminado correctamente y en la ventana de salida nos dice que de los juegos que tenemos registrados, Alien Isolation es el que más ocupa. Vamos a hacer el otro planteamiento. Y ese planteamiento consistiría en que voy a obtener el mayor espacio ocupado y me lo voy a guardar en una variable. Y ahora voy a hacer una segunda consulta utilizando esa variable. Es decir, ahora obtengo el nombre de los juegos para aquel en el que el espacio ocupado
coincida con el espacio máximo. Insisto, este planteamiento es peligroso. ¿Qué ocurre si dos juegos ocupan el mismo espacio máximo? Tendría dos resultados y ese select into fallaría. Select into solo me devuelve un dato. Si mi consulta devuelve 0 o devuelve más de 1, tendré problemas que más adelante veremos cómo resolver. Pero en cualquier caso ya solo me falta mostrar ese nombre max y por supuesto declarar las dos variables. Mostrar el nombre max, ya sabes, de bmsoutput.putLine y declarar, pues voy al principio, declare y los tipos de datos que los puedo consultar en mis createTable, en mi creación de la base de datos. ¿Y qué podría ser algo así? Espacio máximo, un número de 9 cifras totales, 3 cifras decimales. Nombre máximo, un texto con hasta 50 letras. Lo probamos y vamos a obtener el mismo resultado que antes, pero en vez de hacer una consulta moderadamente compleja, hemos hecho una consulta sencilla, seguida de una segunda consulta sencilla, que aprovecha esa información que yo había obtenido en la primera. Lo lanzamos y obtenemos que el procedimiento PLSQL ha terminado correctamente. Y en la ventana tenemos dos veces el texto Alien Isolation de la consulta anterior y de la consulta actual. Si en algún momento quieres borrar toda la salida, tienes aquí un icono de un borrador. Y lo mismo para la salida scripts, que te confirma que todo ha funcionado aparentemente sin errores. Y para terminar, un último detalle un poco más avanzado. La idea está en que con select into puedo obtener más de un valor. Basta con que mi orden select tenga varios campos separados por comas y mi into también tenga varias variables separadas por comas, de modo que podríamos, por ejemplo, preguntarnos cuál es el nombre del juego que más ocupa y algún detalle adicional. Por ejemplo, para que sea un detalle sencillo, para que no haya que cruzar las dos tablas, no podría bastar con el código de la plataforma a la que pertenece. De forma que va a ser muy similar al de antes, pero necesitaré una variable más, que sea ese código de plataforma, que leeré con el select y que lo guardaré en esa variable. Vamos a hacerlo. La diferencia grande, insisto, en que además del nombre le pediré un segundo detalle que puede ser el código de plataforma. Con lo cual lo volcaré a una variable adicional que puedo llamar, por ejemplo, plataforma dsMáximo. Otra alternativa más o menos frecuente de cara a estas variables auxiliares es ponerles un nombre que empiece por ejemplo, una v, para que quede claro que son variables y no son campos. Por ejemplo, podríamos aquí decir, pues, a esta la voy a llamar en vez de espacio max, v / espacio. O incluso v y luego espacio ocupado en megabytes. Y lo mismo para el nombre. No debería llamarlo nombre porque es como se llama el campo, pero sí que lo puedo llamar, por ejemplo, v / nombre, con eso de que es mi variable nombre. Por aquí nos sugiere cosas que veremos dentro de no mucho. Pero en cualquier caso podemos usar nomenclaturas como esas. Vamos a reutilizarlas por aquí. Quiero guardarlo en mi variable nombre. Quiero mostrar mi variable nombre. Esto lo quiero guardar en mi variable v espacio. Aquí quiero utilizar mi variable v espacio. Y esta la llamaremos, por ejemplo, v plataforma. Que será del tipo que tenía ese código plataforma, que era un char de 4. Y me interesará mostrar ese detalle, con lo cual en mi putLine lo que hago es concatenar con esa variable vPlataforma. Insisto, el detalle importante es que mi select pide dos campos y los guarda en dos variables distintas. Vamos a comprobar que funciona. Y efectivamente me dice que el procedimiento PLSQL ha terminado correctamente y que el juego es Alien Isolation, que la plataforma es la de código EPIC. Pues esas son las ideas importantes. Hemos dicho que se podría hacer también con PostgreSQL, pero hay que tener en cuenta un par de detalles. Por una parte, los tipos de datos. PostgreSQL usa totalmente el estándar de SQL. No permitirá varchar 2 sino varchar y no permitirá number sino numeric. Para mostrar resultados no existe ese dbmsoutput, sino que usaremos un tal raise_notice, que su formato más sencillo es, entre comillas, un símbolo de %, que quiere decir aquí va un dato. Es el equivalente a, si has trabajado por ejemplo en C#, el Java es 0, o en C el %d es un placeholder, un
quiero que en esta posición me coloques el texto, porque podría haber más detalles alrededor. Por ejemplo, el resultado es 2 puntos por ciento. Y ese por ciento se sustituirá por el dato que yo ponga después, separado por una coma. Y como tercer detalle, los bloques anónimos necesitan empezar con do y estar delimitados entre comillas simples. O es mucho menos peligroso, como es habitual que haya comillas simples dentro del fragmento de código, usar como delimitador $. Vamos a ver cómo quedaría completo. Sería algo parecido a esto. Empezaría por do, luego dos símbolos de dólar seguidos, que es un delimitador de aquí empieza mi fragmento de código. Luego ya lo que conocemos, declaro variables, con la única peculiaridad de que no va a ser number, sino numeric. ¿Vale? Formato de SQL totalmente estándar. Empezaría el bloque en sí con begin, obtendríamos el dato que nos interesara, por ejemplo la media que habíamos hecho inicialmente, lo guardaría de la misma forma con into, usaría el from, añadiría la cláusula where para condiciones o cualquier cosa que quisiera, y para mostrar resultados usaría raise notice, por ciento, coma y el nombre de la variable que quiero mostrar. Y finalmente termino con end y cierro ese delimitador $. Este es equivalente a nuestro primer ejemplo con sintaxis de PostgreSQL. Insisto, los tres detalles importantes. Tipos de datos estándares de SQL en vez de los tipos específicos de Oracle. Raise notice en vez del dbmsoutput.putLine. Y debo encerrarlo todo entre do $$ y otro símbolo de $$ al final. Pruébalo si usas Postgres, deja un comentario en caso de encontrarte con algún problema. Pero en cualquier caso es el momento de intentar aplicarlo. Vas a tener algún ejercicio propuesto. Por una parte, por ejemplo, mostrar el nombre del primer juego. Alfabéticamente, el primero que aparezca en esa lista ordenada alfabéticamente, lo encuentras desde PLSQL, lo guardas en una variable, lo muestras. Ya sabes, será poco más que un order by, y limitas con un fetch next row o fetch first row ese primer resultado de ese select. Y un segundo ejercicio en el que realmente manipules más datos y muestres más datos. Para que necesites un select con dos resultados y dos variables, puede ser, por ejemplo, pues obtener el nombre de la plataforma para la que tenemos más juegos y obtener también la cantidad de juegos. Es decir, por ejemplo, pues para PlayStation 4 tenemos 25 juegos. Por cierto, los datos de los create table, los datos de los insert, los tendrás compartidos en el comentario del vídeo, los tendrás enlazados en GitHub. Ya sabes, son solo 12 juegos. Puedes añadir tú todos los que quieras adicionales, pero aún así, aunque no hay muchos datos, prueba a hacer eso, a buscar qué plataforma es la que más juegos tiene y cuántos juegos tenemos para ella.